Padre amado, te damos las gracias, Señor Jesús, una vez más, por regalarnos esta hermosa oportunidad, Señor, de estar reunidos frente a ti, Señor, para poder escuchar tu palabra, para poder aprender y para, Señor, continuar creciendo en la fe, según el plan que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Danos de tu fuerza, mi Dios, danos ánimo, danos esa esperanza, esa fortaleza que necesitamos, Señor, para seguir adelante. Gracias por este tiempo y gracias porque nos permite, Señor, poder continuar estudiando el libro de los Hechos. Te damos las gracias, mi Dios, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles y hoy día nos toca ver lo que es la lección número 13. Hemos dicho que el libro de los Hechos trata de la historia de la iglesia inmediatamente después de la ascensión de Jesucristo. Los 4 evangelios que tenemos en la escritura, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos cuentan la vida de Jesús hasta la ascensión de Jesucristo. Y el libro de Hechos continúa la historia de lo que sucedió después de la ascensión de Jesús. Tenemos datos históricos muy importantes. Hemos visto la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, una fiesta celebrada 50 días después de la Pascua. Hemos visto la sanidad que Dios fue dando a diferentes personas, como al hombre cojo. A través de Pedro el Señor sanó al hombre cojo. Hemos visto también cómo fue necesaria la elección de 7 diáconos por causa que la iglesia crecía en número y necesitaban tener más personas que se encarguen del servicio y de la predicación. Y estos 7 diáconos se encargaron de una forma tan exitosa que vimos a Esteban en el capítulo 6 y 7 mostrando la total dependencia del Espíritu Santo que él tenía en su vida. Él, controlado por el Espíritu Santo, predicó a multitudes y todas ellas empezaron a escuchar y empezaron a convertirse, pero Satanás se opuso a la obra y mandó para que fuere perseguido y finalmente lo apedrean y muere apedreado. Entonces hemos visto todas estas historias, vimos también la historia de Ananías y Zafira, cómo tan importante fue el momento en el que el Señor estaba poniendo orden en la iglesia, el Señor estaba poniendo orden en las cosas que estaban pasando, ¿no? Y Él hizo que Ananías y Zafira, pues, tuvieran que ser juzgados por causa de su pecado, por causa de su transgresión, ellos murieron. El problema de ellos fue, recordemos, no haber dicho la verdad y haber negado que ellos habían sustraído dinero de la plata que obtuvieron por la venta de un terreno. Entonces, es importante que nosotros, hermanos, tengamos en cuenta cuán importante es ser honestos delante de Dios. Ahora, necesitamos también, hermanos míos, nosotros recordar que estos diáconos no solamente se dedicaban al servicio, sino que eran grandes siervos de Dios que predicaban el Evangelio en diferentes lugares. ¿Sí? Vimos luego a Felipe, otro de los grandes diáconos, trabajando en la obra del Señor de una forma increíble, de una forma maravillosa, para así poder llevar el Evangelio, ¿no? Hoy día vamos a continuar avanzando sobre el tema del diácono Felipe, así que les invito a abrir sus Biblias y vamos avanzando en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26. Hechos, capítulo 8, versículo 26. Les animamos a continuar
con la lectura. Por favor, avance conmigo a Hechos capítulo 8, versículo 26. Dice la palabra de Dios: Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías, dijo, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nosotros vemos aquí la continuación del trabajo misionero de este maravilloso diácono llamado Felipe. Cuán importante es ver el accionar de estos diáconos que estaban trabajando de una forma tan exitosa, llevando el Evangelio a todas las naciones y sobre todo conducidos por el Espíritu Santo. Hermanos, yo creo que un diácono no solamente debe dedicarse a servir en la cena del Señor, sino que debe estar metido completamente en el ministerio. La Escritura nos muestra que tanto Felipe como Esteban estaban metidos por completo en el ministerio, predicando el Evangelio, haciendo la obra, llevando y anunciando a diferentes lugares que Jesús es el Señor. Nosotros vemos en esta porción de la historia lo siguiente: Felipe y el etíope. Dios condujo al diácono Felipe para ser usado en la obra. Notemos que de estar Felipe predicando en Samaria, según lo último que estuvimos leyendo, y de haber predicado para los hermanos samaritanos, se acuerda que se convirtió multitud de gente, y la iglesia de Jerusalén se enteró de que el evangelio también había llegado en Samaria. Entonces mandaron ellos a Pedro y a Juan para que vayan y sean testigos y den la bienvenida a los hermanos samaritanos. ¿Se acuerda usted que después de todo, este hombre, Felipe, estaba siendo de una forma increíble utilizada por Dios? Porque de ahí salió rumbo a un camino desconocido donde se encontraba un hombre del pueblo de Etiopía escuchando a la palabra de Dios, pero no entendiéndola. Dice la Escritura que este etíope era funcionario de la reina de Cándace. Esta es una reina que era la que estaba gobernando en Etiopía. Entonces, él leía una porción de la Escritura que no entendía. Esto nosotros lo vemos en Isaías capítulo 53, versículo 7. Esa era la porción exacta que estaba leyendo el etíope.
Por favor, vayamos a Isaías capítulo 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esa porción se encontraba leyendo el etíope, que estaba camino de viaje, y Felipe aparece de un momento a otro en ese lugar. Entonces Felipe se le acerca y le pregunta si él estaba entendiendo lo que estaba leyendo. Entonces el etíope le dice: ¿cómo voy a entenderlo si no hay alguien que me enseñe? Felipe inmediatamente comienza a explicarle de lo que se trataba ese pasaje y de quién estaba hablando, porque la mayor interrogante que tenía el etíope era: ¿de quién habla este pasaje? ¿Está hablando el profeta de sí mismo o de otro? Esa era su pregunta del etíope. Y entonces lo que hace Felipe es explicarle y decirle que este pasaje está hablando del Mesías, de Jesús, quien murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día. Entonces, para el etíope, los ojos le fueron abiertos y inmediatamente él decidió creer en Jesús como su Salvador, como su Señor. Estaba convencido de que era Jesús el Mesías y el Salvador. Inmediatamente la Escritura nos cuenta todavía un poco más de la historia que vamos a ver enseguida. Pero antes de ver lo que continúa de la historia, hermanos, cuán importante es la predicación del Evangelio. Mire, este hombre, el etíope, tenía una hambre por escuchar, por entender la palabra de Dios. Él la estaba leyendo, él estaba estudiando la Biblia, pero no la podía entender. Por eso es importante, hermanos, que nosotros como creyentes tengamos la valentía de ir y contarle la palabra de Dios a nuestro vecino, enseñarle la palabra de Dios a nuestro vecino, que tal vez está leyéndola, hermanos, y no la está entendiendo, pero nosotros podemos llevar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, al entendimiento de la palabra de nuestro Dios. La Escritura nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 14, nos dice lo siguiente, Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Como usted puede notar, hermano, en este pasaje, el apóstol Pablo resalta la importancia de que hayan personas como usted y como yo, que llevemos la palabra de Dios para que lo puedan entender la gente allá afuera. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo van a escuchar si nadie les está hablando? Entonces, hermanos míos, importante que nosotros tomemos el lugar de emisarios, de creyentes que transmitamos la palabra viva y poderosa de Dios. Es importante, no podemos dejar de largo, ¿sí? Cuando estemos trabajando, cuando estemos en un mercado, no perdamos la oportunidad de compartir la palabra de Dios a nuestros amigos. Una de las formas ahora mucho más rápidas de compartir es a través de un mensaje de texto, a través de una llamada telefónica. Usted puede mandarle un mensaje y comunicarle la palabra de Dios a su amigo. No pierda la oportunidad, porque ¿cómo creerán si nadie les predica?
Hechos capítulo 8, versículo 37, continúa la historia de este Felipe y el etíope, y dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hermanos míos, el etíope, después de escuchar la explicación de la palabra de Dios, entendió y creyó. Y entonces inmediatamente él le pregunta a Felipe, aquí hay agua, Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Quiero ser bautizado y aquí hay agua, ¿cuál es el impedimento? Entonces Felipe le dijo, si crees, querido amigo, bien puedes. Y entonces él dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estaba seguro, había una convicción. Para ser bautizado, hermano, solo se necesita, mire usted en este claro ejemplo, estar seguro de su fe en Cristo Jesús. Eso es lo que se necesita. Nada más. Seguridad de mi fe en Jesús el Señor. Eso es lo que necesita. No podemos posponer nuestro bautismo por otras razones. Simplemente necesitamos estar seguros de que yo creo en Jesús como mi Salvador. Y entonces descendieron Felipe y el etíope, miren, eran casi unas 10 personas más la comitiva, ¿no?, que venía con el etíope. Descendieron al agua, dice, y ahí los bautizaron, en ese mismo instante, en ese mismo momento. Hermanos, porque el bautismo es una ordenanza que debe ser cumplida. ¿Sí? Es una ordenanza. Saulo, dice la Escritura, continuando, capítulo 9, versículo 1. Avanzamos por favor a capítulo 9, versículo 1. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Aquí nosotros vemos que este Saulo, ¿sí?, es el mismo del que veíamos en capítulo 7, que consintió la muerte de Esteban, que estuvo presente cuando Esteban fue apedreado. Este Saulo había desatado una gran persecución contra los creyentes y aún estaba respirando amenazas, dice, y muerte contra los discípulos. Entonces él vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Él tenía la intención de seguir persiguiendo a la iglesia. Él quería perseguir. Saulo tenía un interés grande por perseguir a la iglesia. Finalmente él quería destruir la obra de Cristo. Ese era Saulo, el que nosotros vamos a conocer luego, cómo cambia su vida. Pero hermano, la obra de Cristo estaba siendo construida por el mismo Señor. Así que aquel que quería tocar a sus hijos, que son de Cristo, tenía que toparse primero con Jesús. ¿Sí? Dios guiaba completamente a su siervo en toda la obra que ellos realizaban. El Señor estaba guiando. ¿Sí? Y eso nosotros debe mostrarnos que debemos confiar en Él. Si hay peligros en los que nosotros nos vemos inmersos, debemos de confiar en Cristo Jesús para salir adelante. Porque la Escritura dice que Él construye a su iglesia. La Escritura dice que Él es quien hace la obra.
Así que nosotros, hermanos míos, estemos convencidos de que Jesús es nuestro protector. Hoy en día, en este tiempo de pandemia, hay mucho temor, hay mucho miedo por causa del virus. Seamos precavidos, tomemos nuestras medidas de bioseguridad, pero más que todo, confiemos en Cristo, que Él es nuestro protector. ¿Sí? Confiemos firmemente que Cristo nos protege, hermanos, y dejemos guiarnos por Cristo. Dejemos que Él nos guíe en nuestro caminar diario. Y veremos maravillas, maravillas en nuestras vidas. Así como lo vio Felipe con el etíope, y así como vamos a ver que este Saulo, que era el líder de la persecución de la iglesia, se va a convertir y va a entregar su vida a Jesús. Vamos a orar, hermanos, y que Dios nos dé fuerza y nos dé valentía para confiar más en el Señor. Padre amado, te damos las gracias, eterno Dios, una vez más, por habernos enseñado tu palabra. Gracias por la instrucción que recibimos tuya, Señor, cada día. Gracias, papá querido, porque tú eres el Dios de milagros, de poder, el Dios que peleas por nosotros y nos protege. Gracias, eterno Dios. Ayúdanos a poder, Señor, confiar más en ti, a no tener miedo, a poder dedicarnos a la predicación del Evangelio, mi Dios, para seguir adelante. Y así, Señor, vivir confiados en tu palabra. Gracias, mi Dios. Oramos con fe en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra y que nos ayude a poder entender a cabalidad lo que dice la Escritura y así poder nosotros vivir guiados según la voluntad del Señor. Amén.